Hoy en una revisión a las candidaturas presidenciales estaremos conversando con Alexandra Peralta, quien es candidata a la vicepresidencia del Ecuador por Democracia Sí. Bienvenidos. Iniciamos esta entrevista entonces. En caso de llegar a la vicepresidencia de la República, ¿cuál será el área en la que se va a enfocar su trabajo? Para contarte que yo tengo más de 25 años de experiencia en el sector agrícola, en el sector agroindustrial y desde allí he desarrollado algunos programas asociativos, sobre todo modelos empresarial asociativo incluyente para pequeños productores de la zona de comunidades indígenas de las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, hasta la Suay y también en la región de la Amazonía. Esto ha servido para mí como una experiencia que hoy la pongo a disposición del país. Democracia Sí es el único movimiento político que pone desde su presidencia un cambio de modelo económico desde nuestras raíces. La mayoría de los grupos, de los partidos políticos hablan del agro y de la agroindustria como importante en la generación de recursos. Para nosotros es lo primero. Para nosotros creemos que el modelo económico extractivista de exportaciones petroleras es un modelo que tiende ya a desgastarse y que no es muy generador de mano de obra. Tú sabes, en la explotación petrolera no trabaja tanta gente como la que trabajaría en el sector agrícola, donde hay más de 842.882 unidades productivas. Si en cada UPA consideramos que hay 4 o 5 personas, tendríamos ahí sobre más de 4 millones de ecuatorianos trabajando para esta actividad directa, porque de ahí indirectamente aparece todo lo que es logística, todo lo que es comercio que se deriva a través de esto, insumos, casas comerciales, laboratorios, industrias lácteas, empresas, distribuidores. O sea, esta es una de las cadenas más importantes, la del agro. Desde su opinión, ¿cómo ve el modelo económico actual del país? Lo puedo decir en cifras. Mira, el año pasado, 2020, el año más duro de la pandemia, aunque todavía esto no ha terminado, si revisamos las cifras de enero a octubre, las exportaciones petroleras alcanzaron 3.747 millones de dólares. Son cifras del Banco Central. Puedes revisarlas. 3.747 millones de enero a octubre. En ese mismo periodo ingresó por concepto de exportaciones de café, cacao, camarón, banano, flores, abacá, madera en estado natural, pesca, brócoli, frutas, todo lo que no ha recibido un proceso de transformación. Esa cifra llega a 9.325 millones, es decir, 3 veces más que la exportación petrolera. ¿Qué nos hace ver esto? Por un lado, que mientras en medio de esta pandemia a nosotros no nos faltó alimento, significa que somos un país autosustentable en alimentación y eso ya es un regalo del cielo porque no todos los países tienen esta oportunidad. Si por el otro lado vemos que las cifras de exportaciones de productos en estado natural, agrícolas, incluyendo madera y pesca, son 3 veces más que las exportaciones petroleras, nos da una evidencia de que el modelo extractivista es un modelo que está siendo, digamos que, agotado y que nuestras reservas petroleras ya tienen un tope de duración. Entonces la pregunta es, ¿de qué vamos a vivir los ecuatorianos? ¿De qué modelo de desarrollo sustentable le vamos a dar a esta economía? Una economía que hoy tiene crisis por falta de dólares. No hay dólares en el país. ¿Por qué no hay empleo? Porque no hay compras. ¿Por qué no hay ventas en las tiendas? Porque la gente no tiene recursos. ¿Por qué hay desempleo? Porque las empresas no están pudiendo vender. ¿Por qué los emprendimientos no despegan? Porque no hay suficientes recursos en la economía. Entonces tú te preguntas, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen los dólares de la economía o dónde se fueron? Primero, ¿de dónde vienen? Los dólares vienen de inversión extranjera, vienen de deuda o vienen por exportaciones. Y ahí te estoy demostrando que la exportación petrolera no es sin duda alguna la mejor. Por otro lado, ¿dónde se fueron los dólares? Los dólares se fueron por algunas vías. Se fueron
en el gobierno anterior por temor a la confiscación, por temor a que la gente le quiten por la ley de plusvalía y la ley de herencia sus bienes. Entonces, más de 19.000 familias ecuatorianas sacaron del país cerca de 40.000 millones de dólares, que ya no están, que se fueron. Por el otro lado, la corrupción ha sido uno de los detonantes para que también fugue dinero del país, porque aquel que se cobró un sobreprecio en un contrato no lo dejó en el Ecuador, ya se lo llevaron. Y si sumamos a eso que no tenemos un incremento de exportaciones, también es que los dólares no están aumentando. Pero hay otro elemento todavía adicional y es el de las inversiones extranjeras. En el Ecuador, si tú comparas Ecuador con Colombia o Ecuador con Perú, te das cuenta que Perú y Colombia tienen cifras importantes de inversión extranjera que Ecuador no tiene. Es decir, que no viene gente de otro lado a invertir. ¿Por qué? Porque no hay un marco jurídico seguro para invertir en el Ecuador, que es el que tiene que cambiarse y hacer una transformación, una verdadera ley de atracción de inversión. Entonces, si ves tres elementos, inversiones por un lado, deuda, y ves por el otro lado exportaciones, te lleva otra vez a otras cifras. Mira, el gobierno del presidente Correa inició con 13.800 millones de deuda. Eso era la deuda ecuatoriana, 13.800 millones. Terminó en el 2017 con 45.000 millones de deuda, aun cuando tuvo el mejor precio de petróleo entre 2009 y 2014, que fue de más de 120 dólares el barril. Es decir, había bastantes dólares. Imagínate un Ecuador lleno de muchos dólares en ese periodo. ¿Qué pasa ahora? En el gobierno del presidente Lenín Moreno, la deuda sube otra vez. Sube de 45.000 millones a 62.400 millones de deuda interna y externa. Y quiere decir entonces que el crecimiento de la economía ecuatoriana en los últimos años ha sido por causa de deuda. Y no es que no ha habido dinero. El problema en el gobierno anterior es que se confundió infraestructura con desarrollo. Es que se confundió que hacer hospitales, que hacer hidroeléctricas, que hacer escuelas, era desarrollo. No, y eso es crecimiento. Tú haces desarrollo cuando ese se vuelve sustentable en el tiempo. Y en lo que nosotros somos buenos es en producir en el agro, es ser un país del agro, del sector forestal y de la pesca. ¿Qué nos hace falta? Dar el salto a la agroindustria para que ésta genere mayor cantidad de dólares a la economía. Con un ejemplo sencillo, mira, cacao se produce en las 23 provincias del Ecuador, en las 23 de las 24. Sin embargo, nosotros seguimos vendiendo cacao en estado natural. Algunos elementos poquitos ahí se hace algo de transformación. Pero si nosotros hoy estuviéramos transformando nuestro cacao en polvo de cacao, manteca de cacao, licor de cacao, que tiene gran demanda en el mundo, porque el cacao ecuatoriano, el cacao fino de aroma es de gran demanda mundial, nosotros tuviéramos 3 o 4 veces más el ingreso por procedente de esta transformación semi-elaborada. Ni qué decir si tuviéramos chocolate. Entonces, ¿cuál es la lógica en medio de esto? Que el Ecuador siempre ha sido un país agrícola, el país de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, pero que los gobiernos, o muchas veces en las candidaturas, todos se llenan la boca hablando de que hay que volver los ojos al campo y que sí le vamos a dar 1.000 millones al campo, pero hay 842.000 unidades productivas, dividen 1.000 millones para 842.000 y lo que le toca a un productor es 1.100 dólares. Con eso no compra ni una vaca ni siembra una hectárea de pasto. Es decir, si te das cuenta que no hay una visión en donde la agricultura, donde el sector pecuario, donde el sector de la pesca, donde el sector forestal sean nuestra prioridad, que es la diferencia de lo que nosotros proponemos, un cambio de modelo económico. Nos menciona que su trabajo se enfocará en el agro. ¿Cómo se desarrollará ese salto del agro hacia la industrialización? Porque, como usted mencionaba, se ha escuchado de muchos candidatos que proponen volver los ojos al agro, pero ¿cómo? Es decir, ¿cuál será el proceso? A ver, aquí hay vías. La primera vía es entender que esto no es un suceso,
Esto es un proceso que, como digo, ya se debió haber sembrado el petróleo, pero que tenemos que hacerlo. ¿Cómo se hace transformación o se reactiva un país? Se reactiva con dólares. Y ahí nosotros tenemos elementos de corto y de mediano y de largo plazo. En el momento del proceso de corto plazo, estamos hablando cómo sostenemos a esa base productiva que hoy está teniendo problemas para comercializar. Mira, cuando no hay dinero en una economía, los primeros y más afectados son los pequeños productores. Por eso que en este momento tú escuchas, es que hay excedentes de arroz, hay excedentes de leche, hay excedentes de papa. Sin embargo, hay desnutrición, hay hambre, hay niños muriéndose de hambre y tú no te explicas cómo ningún gobierno ha visto el enlace de estos dos elementos para solucionar un problema que es tan importante y sobre todo sostener a los pequeños. Y empezaré con los pequeños. Si tú hoy no les compras, esos son los primeros que van a migrar a la ciudad, a engrosar más cinturones de miseria en busca de una expectativa porque ya el campo no les rinde. No tienen cómo producir allí porque no hay quien les compre. Pero por el otro lado tienes el tema del hambre que hoy se ha agudizado muchísimo más en la pandemia. ¿Qué proponemos nosotros? ¿Cuál es nuestro primer programa de gobierno a iniciarse desde el primer día? El programa Hambre Cero. Hambre cero suena de pronto como muy demagógico, ¿no? Pero quiero decirte que Hambre Cero es un programa de Naciones Unidas. Naciones Unidas está viendo que la pandemia ha traído mucha hambre en el mundo y que los gobiernos están enfocados a dar esa solución. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Darle a 2 millones de familias ecuatorianas una tarjeta que les permita adquirir mensualmente en mercados, supermercados y tiendas de la red solidaria productos tales como arroz, azúcar, leche, huevos, atún, aceite, frijol, quinoa, harina de plátano, harina de maíz y legumbres y frutas de la temporada. ¿Para qué? Para que esas familias puedan alimentar a esa población que hoy no tiene que comer, pero que esos productos provengan de la agricultura familiar campesina, de los pequeños a los que no queremos que abandonen el campo. Entonces, esta es nuestra primera medida. Esto alimentaría a 2 millones, pero al menos le daría oportunidad a 400,000 productores de poder vender su producción y nivelar sus precios. Entonces tienes una primera fase. Guardas y cuidas la soberanía alimentaria. La segunda, combates la desnutrición, ayudas a mitigar el hambre, pero da sostenibilidad a la agricultura. Eso es nuestra primera acción y le hemos puesto como prioridad porque es lo primero que la gente necesita. ¿Cómo reactivas más el agro? Lo reactivas dándole todos los elementos necesarios para que ellos puedan crecer y desarrollarse. Hoy te mostré cifras de que tenemos alimentos internos y también podemos exportar. ¿Cómo hacemos para exportar más y para dar el salto a la agroindustria? Con recursos. Primero, el mercado. Segundo, ese recurso. Nosotros planteamos con Gustavo Larrea la creación de un gran Fondo Nacional de Reactivación. Sin recursos no nos podemos reactivar. Y el recurso tiene que venir de afuera. Por eso proponemos que este recurso sea alimentado de la banca privada extranjera que tiene tasas de interés bajísimas comparadas con las tasas de chulco que se prestan en el Ecuador, que no han podido ingresar porque hay un grupo económico que no le interesa que venga una competencia a bajar sus tasas de interés que hoy son parte de su negocio. Entonces hay que abrirnos a la banca extranjera. Pero también hay que traer recursos de los organismos multilaterales, como el BID, como la CAF, como el BIRF, como todos los organismos que nos pueden dar recursos. El problema ha sido que los gobiernos se endeudan para el gobierno, para la obra de gobierno. Nosotros planteamos que este fondo venga para que sirva de deuda a los ecuatorianos, a los pequeños productores, a los microempresarios, a los empresarios, pero con tasas de interés que sean asequibles, 5%, 10 años plazo, porque hoy vivimos una situación post-pandemia que no es la misma de antes, pero hay que tener claro cuál es la figura que se quiere dar. Hoy los organismos multilaterales tienen recursos para madres emprendedoras cabezas de hogar,
para jóvenes emprendedores, para forestación y reforestación, que es un elemento que no lo podemos olvidar en un proceso de desarrollo si no cuidamos el medio ambiente. Es decir, hay recursos, lo que sucede es que hay que canalizarlos. Y ahí planteamos que al menos este fondo de reactivación pueda generarse con 5.000 o 6.000 millones de dólares. ¿Por qué? Hicimos un análisis con la Cámara de la Pequeña Industria y ellos nos decían que los microempresarios y los empresarios pequeños con 10.000 dólares de crédito pueden generar 2 fuentes de trabajo, que hoy se están viendo afectados porque no tienen no pueden vender, no tienen para pagar el SRI, no tienen para pagar el seguro social y terminan despidiendo a más gente. ¿Cuál es el mayor generador de empleo en el Ecuador? No es el gobierno. Aquel que diga que el gobierno te va a dar trabajo, te está mintiendo porque el gobierno no es un generador de empleo. Coadyuva en algunas líneas importantes, crea las herramientas para eso, para la construcción de vivienda, para la construcción de carreteras, pero no es un generador o un actor importante en la generación de mano de obra. El mayor actor son las microempresas. El 97% de las empresas ecuatorianas son pequeñas y esas son las que dan mano de obra. Esas son a las que hay que reactivar, a las que hay que darles recursos para que con una gran campaña de consumo nacional puedan ellas elevarse. Y ahí viene una segunda etapa. Si te das cuenta, empezaste solucionando el hambre, dándole crédito, reactivando la economía y buscando la opción de que en el Ecuador quienes se vuelvan exportadores agroindustrializados son los pequeños, los emprendedores. Hay programas que lo que requieren es que se haga volúmenes para exportar. Hay demandas de productos, de frutas, que de pronto una planta deshidratadora pequeña no puede cumplir el volumen, pero si se unen entre varias en un modelo cooperativo o un modelo asociativo, ellos pueden ser parte de la cadena de comercialización y seguro que van a mejorar sus condiciones de producción porque tienen que mejorar buenas prácticas de manufactura, tienen que atender volúmenes importantes. Y eso es lo que el Ecuador requiere, una autopista para que se generen no solo emprendimientos, sino empresas generadoras de mano de obra y que puedan exportar al mercado internacional. ¿Cómo se propone el tema de la industrialización en el agro? ¿A través de qué mecanismos? Mira, el primero es el crédito. El más importante es el mercado, pero uno de los más re importantes es la educación. Si tú te das cuenta, la educación ha vivido divorciada de la realidad productiva. Si nosotros hemos sido un país exportador de petróleo, yo te pregunto, ¿es acaso el petróleo un buen generador de mano de obra? No, hay profesionales, ingenieros en petróleo y todo, pero es un número reducido. ¿Qué es lo que más profesionales tiene el Ecuador? Médicos, abogados, ingenieros comerciales, gente en marketing, eso tiene. Pero no es lo que el país está necesitando. Entonces nosotros proponemos una transformación a una reforma educativa alineada a la realidad cultural, ambiental y productiva de cada cantón, porque cada cantón tiene una naturaleza diferente. Puede que sea artesano, puede que sea de turismo, puede que sea de la fabricación de cueros, de zapatos, puede que sea de producción agrícola. Y la educación tiene que estar alineada a eso. Acabamos con los colegios técnicos desde el 2011, cuando se creó el bachillerato unificado. Ya hoy, ya los bachilleres salen buscando un título profesional, si te has dado cuenta. Pero ¿qué resulta? Que tienen que dar el famoso examen, ser bachiller, y el 50% se queda sin estudiar, porque no accede, porque no pasa el examen. Nosotros declaramos la inconstitucionalidad de ese examen porque hace que la educación se vuelva un privilegio y no un derecho. Y entonces, eliminando eso, cambiando otra vez a una educación técnica, tenemos que volver a la educación técnica, pero que tenga sentido con el esquema laboral. ¿A qué se va a dedicar este país? No podemos estudiar a la sordina. Es que yo quiero ser un abogado. Sí, está bien, pero ¿cuántos abogados van a necesitarse en lo que vamos a desarrollarnos? Y esto no es un límite a tu aspiración profesional. Esto es abrirle mercados a la gente para que luego no se frustre. Ese examen ser bachiller hace que los estudiantes se sientan frustrados. ¿Y qué consigues con eso? Padres que tienen problemas con sus hijos en sus hogares,
padres que no tienen cómo mandarlos a estudiar en otros lados. Entonces, es una crisis que se genera en los hogares como consecuencia que la educación ha sido vulnerada. En materia rural, se cerraron las escuelas comunitarias por digamos que, la belleza que eran las escuelas del milenio, que tal vez no eran malas, pero estaban tan alejadas de los lugares donde estaban los niños que hoy no van a las escuelas del milenio. Muchas de ellas ni siquiera están terminadas. Estuve en Paján hace como unos 30 días y resulta que había una escuela del milenio. Costo de la obra, 6.300.000 y pico de dólares. ¿Cómo estaba la obra? Inconclusa. Y los niños sin estudiar. No podemos hacer transformación sin educación. Y un elemento importante, es necesario, imprescindible e imperante volver a una educación en valores. Una educación que te enseñe moral, cívica, ética, que aprendas a amar a tu país, que aprendas a respetar a tus mayores y que aprendas a cuidar lo ajeno, porque la corrupción tiene un gran detonante también en la educación. Y aunque eso se demore, eso hay que hacerlo. Hay que volver a las escuelas de artes y oficios. Se sacaban títulos de contadores, soldadores, mecánicos, modistas, en belleza. Hoy no hay eso. La gente no sale a trabajar en nada. No es ni chicha ni limonada, porque no tiene una educación, y perdón que lo diga de esa manera, pero es que realmente molesta que nos hayan acabado con un sistema de educación que muchas veces no tiene sentido hacerlo. Hay que volver a una educación tecnológica. El Ecuador no se puede quedar atrás de la vanguardia de la transformación tecnológica. Necesitamos que los estudiantes tengan una tablet, un estudiante. ¿Pero por qué? ¿Y de dónde? Hoy se invierten 65 millones de dólares en imprimir libros que les entregan impresos, que tienen un montón de fallas y que podrían estar dentro de una tablet con sistemas actualizados y un sistema de educación práctico. No podemos ir desperdiciando todo el bagaje de conocimiento en una generación que estudia a veces cosas que no le sirven para nada. Hay que cambiar ese sistema. Educación es fundamental en el proceso de transformación del país. En ese sentido, ¿cómo se vincularía la educación con la agroindustrialización? Volviendo a colegios técnicos que vayan alineados a eso. Mira, somos el primer país exportador de banano y no tenemos colegios que formen estudiantes en la producción de banano. Peor en la industrialización del banano. O sea, acá no se hace mermelada, no se hacen chips, o sea, si se hacen, se hace porque alguien compró una tecnología y ahora veamos cómo lo hacemos. No hay una educación alineada a eso. Somos el país del cacao fino de aroma y producimos cacao en 23 de las 24 provincias y no tenemos colegios especialistas en eso. Entonces, esa transformación viene dada por esa educación alineada en lo que nos vamos a especializar. Si será fruta, haremos fruta. Mira, uno de los planteamientos dentro de nuestra política de cambio es la creación de corredores productivos. ¿Cómo funcionan los corredores productivos? Funcionan como zonas específicas de desarrollos multimodales, quieren decir cerca de puertos y aeropuertos. Imaginémonos entonces que Esmeraldas, que Carchi y Sucumbío son una zona multimodal. Tienen cerca el puerto de Esmeraldas, podrían generarse oportunidades también por el lado de Sucumbíos, que está cerca el aeropuerto del Coca. Pero son zonas en donde va a desarrollarse las actividades productivas. ¿Qué produce esa zona? Eso se especializará allí. ¿Qué podemos hacer nosotros allí? Abrir zonas específicas donde venga la inversión extranjera a establecerse. Pero no va a venir por arte de magia, pues. Tiene que haber una ley de atracción de inversiones. Tiene que haber un atractivo para que la gente venga acá, exoneración de impuestos a la renta, 10, 20 años para que se instale, que se establezcan como condiciones la contratación de la mano de obra local. ¿Cómo generamos mano de obra? Si no viene inversión extranjera a establecerse cerca. Guayaquil, Manta, Guayaquil, Guayas, Manabí y Esmeraldas. Tiene que también ser una zona de un corredor productivo porque ahí tienes puertos y tienes aeropuertos. ¿Qué podemos producir ahí? Fortalecer la pesca, industrializar a los pescadores artesanales. Hoy los pescadores artesanales trabajan de manera incipiente, corren riesgo que les roben sus embarcaciones, pero no solo eso, no tienen cuartos de frío donde puedan recibir su producción y darle un tratamiento y venderla en mejores condiciones.
Hay que hacer ese encadenamiento productivo. Se pueden generar esos lugares de turismo alrededor de los puertos artesanales, pero hay un cambio que hay que hacer en el Ecuador, que aunque parezca que suena como oferta de campaña, es posible. Nada de lo que te he dicho no es posible. Es posible hacerlo. Se necesita decisión política y un gobierno que actúe con integridad, con fortaleza, con decisión y con la fuerza suficiente para creer en dónde está el futuro transformador del país. En el caso de llegar a gobernar, ¿ustedes crearían colegios técnicos para que los jóvenes puedan acceder de manera gratuita? Claro que sí. Aparte de eso, la limitación que existe en las universidades es algo que también tiene que romperse. Se cree erróneamente que universidad son los espacios físicos y no. La pandemia nos demostró que hay muchas carreras que pueden estudiarse telemáticamente. ¿Qué sí necesita el país? Entrar en una masiva conectividad, en la digitalización de sus procesos transversales en todas las áreas, porque sin digitalización nosotros no podemos hacer seguimiento. Mira uno de los elementos más importantes en la digitalización, en la medicina. Nosotros planteamos la creación de una tarjeta de la historia clínica del paciente. Cuando tú vas a un hospital de la red pública, te hacen una ficha médica a mano. Si tú vas a otro hospital, nadie tiene tu ficha médica. La digitalización nos debe llevar a eso, nos debe llevar a que tengamos centros de costos para saber cuánto cuesta la atención en el sector público y compararlo con que tú puedes contratar servicios que no encarezcan al servicio público. Hoy se compran, por ejemplo, laboratorios, equipos para laboratorios que se caducan, se vuelven obsoletos. Si tú tuvieras una buena central de costo digitalizada con auditorías, tú sabrías que podrías contratar ese servicio a un precio que por economías de escala debería ser más barato de lo que te cuesta en el sector privado. Esas son las alianzas que hay que hacer. Necesitamos evitar ese sistema de compra anticipada de medicinas que le recurre al país con ingentes cantidades de recursos para que las medicinas luego se caduquen y las tengan que perder. Eso tiene que cambiar cuando la medicina podría actuar con una receta electrónica. Tú vas a tu médico con tu número de cédula, te receta y tú puedes tomar tu receta en cualquier parte del país porque te la despachan automáticamente. Y eso vuelve mejor el servicio, porque de pronto una farmacia te da el servicio gratis de que te inyecta sin costo. Entonces empiezas a competir y haces barato el servicio en el Ecuador. Pero eso se llama digitalización. Necesita digitalización en el agro, cuando tienes que fumigar, cuando tienes que cosechar, qué nivel de pluviometría tienes, cuánta agua tienes en una zona, cuándo siembras, cuándo cosechas. Todo eso es digitalización. Y el país requiere ir a ese proceso de cambio. Nos mencionaba su plan Hambre Cero, Desnutrición Cero, Pobreza Cero. Cuéntanos sobre SIDA Cero, que también están proponiendo junto a su binomio presidencial. Ahí hay, mira, los ceros son algunos ceros que propone Naciones Unidas. Los países miembros de la Organización de Naciones Unidas han planteado dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 haber bajado algunos ceros. Y ahí está, pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra la mujer y las niñas. Eso es algo en lo que todos nos tenemos que sumar, porque yo como mujer y tú como mujer entiendes que uno de los flagelos más grandes y que se ha evidenciado dentro de la pandemia ha sido la violencia contra la mujer. Y allí sí van a encontrar una leona como yo peleando porque la discriminación contra las mujeres sea eliminado. Nosotros tenemos que tener ese empoderamiento a favor de las mujeres. Y por razones que son elementales. Cuando una mujer trabaja, rompe con esa dependencia y obtiene una libertad porque se vuelve contribuidora para los recursos de la economía. Pero un elemento adicional, rompe con un proceso de flagelo que se llama la desnutrición, porque dinero en manos de una mujer significa dinero bien administrado, en su gran mayoría.
Y las graves crisis que vive el país, una de las más graves, es la desnutrición crónica infantil. Hay que cuidar a los niños desde que están en el vientre de su mamá a los 9 meses. Hay que cuidarlos hasta completar 1000 días entre el inicio y esa fase, que serán 2 años y medio. Cuando tú haces ese tipo de medicina preventiva, combates algunas cosas que hoy nos afectan. Las enfermedades infantiles, la anemia, la deserción escolar, el problema de productividad, la falta de cognitividad porque su cerebro se ve afectado, la productividad se ve afectada y sobre todo te pasa factura en enfermedades como diabetes, como enfermedades cerebrovasculares, hipertensiones, obesidad. Si nosotros previniéramos en esos primeros 1000 días el combate a la desnutrición infantil crónica, evitaríamos que el país se vea impactado en al menos un 4 o 6% en el Producto Interno Bruto. Calculemos, 1.000 millones de Producto Interno Bruto. El anteaño pasado eran 107.000 millones. Hoy pensemos que bajó 100.000 millones por la pandemia. Esos 100.000 millones representan un 4,6, 4.600 millones de dólares gastados por niños que no aprenden, por niños que repiten, por niños que abandonan la escuela, por niños enfermos, y porque eso tiene que terminarse en un país que tiene que ser transformado. Yo lo que quiero decirles es que nosotros hablamos de un presente y de solución de un presente, pero miramos un Ecuador de futuro, un Ecuador que tiene que cuidar el medio ambiente, un Ecuador que tiene que cuidar sus fuentes de agua, que tiene que cuidar sus reservas naturales, que tiene que cuidar Galápagos, que tiene que cuidar la Amazonía, que tiene que cambiar a una cultura de energía fósil a una energía eólica, a una energía que venga de lo que nosotros podemos generar, una agricultura limpia, una producción limpia. Hay tanto que hacer en el país que sí se puede si no se roba, se puede si gente honesta puede ir al gobierno. Para finalizar la entrevista, un mensaje para la ciudadanía. Quiero decirles que en el Ecuador no hay solo movimientos políticos como la extrema derecha o la extrema izquierda, que nosotros creemos que somos sin duda alguna una propuesta seria, coherente de centro-izquierda. Aquí nos encontramos, en este lugar. No estamos creyendo que la riqueza es para unos pocos. Tampoco creemos que la riqueza que existe ya en el Ecuador, en una sociedad de productores y propietarios, tiene que ser quitada para darle a los que no tienen, para luego mantenerlos en pobreza. Creemos en un gobierno que conjugue el crecimiento económico y el bienestar social y el cuidado del medio ambiente, y que el futuro de este país es un futuro del que sí se puede salir, que Ecuador ha sido levantado de catástrofe, de terremotos, de inundaciones, de erupciones volcánicas. Hemos sido levantados de malos gobiernos, de feriados bancarios. Nos hemos levantado. Yo le animo a usted, ecuatoriano, que se una a este gran proceso de acuerdo por una reactivación por el Ecuador. Y solo tenemos que tener la decisión, porque Ecuador ya lo lleva. Si tú reordenas la palabra Ecuador, te va a aparecer un gran nombre que se llama acuerdo. Este Ecuador nos necesita a todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, maestros, empresarios, estudiantes. Nos necesitamos todos. La pandemia nos demostró que lo más importante es la vida y la familia. Por eso cuando voten, identifiquen dónde hay un corazón, como señal de bondad, porque cuando usted vota con el corazón, va a votar 20.